tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, Carlos. Sebastián, buenas tardes. Farseque, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. profesor. Buenas tardes, jóvenes. A ver, chicos, vamos a continuar con las clases de geometría. Entonces, vamos a trabajar hoy lo que es congruencia de triángulos. ¿Ok? Congruencia de triángulos. Vamos a continuar con los triángulos. Pero, ¿qué cosa es Buenos días, congruencia? profesor. Buenos días, Jade. Buen día. O buenas tardes, Jade. Listo, chicos. Entonces, para ello vamos a compartir por acá pantalla. Buenos días, profesor. Buenos días, buen día. Listo, jóvenes. A ver, ya están todos acá, quiero verlos. Sí, han ingresado todos. Muy bien, muy bien. Saludos a todos nuevamente. Listo, jóvenes. Vamos entonces, como les dije hace un momento, vamos a compartir pantalla por acá para trabajar el tema que está programado para el día de hoy. ¿Ok? Y el tema es congruencia. Buen día. Congruencia de triángulos. ¿Ok? Por acá. Vamos a colocar por acá dicha definición. A ver, ¿a qué le llamamos congruencia de triángulos? Pero primero, para ello, vamos a hacer lo siguiente. A ver, por acá, voy a ubicarme. Listo. Por acá, vamos a colocar, a ver, el tema de hoy es congruencia. A ver, congruencia de triángulos. Listo, congruencia de triángulos. Ahí está. Uy. A ver, ¿pero qué cosa es congruencia? ¿A qué se le llama congruencia? ¿Cuál es el concepto, la definición de esa expresión? Congruencia. ¿Qué significa congruencia? A ver, congruencia es sinónimo de igualdad. Por acá me dice congruencia de triángulos o igualdad de triángulos, ¿cierto? Dos triángulos serán congruentes si tienen su misma medida, ¿cierto? Sus mismos ángulos, ¿ok? Muy bien. Acá se van a ubicar en su librito, si tienen su librito el del segundo bimestre, en la página número 2, ¿ok? En la página 2, en la página 3, ahí lo ubican. Pero vamos a anotar esto, todo lo que voy a escribir ahora, lo que voy a explicar, lo van a anotar en su cuaderno de apuntes o en la página en blanco de su librito, ¿está bien? Porque vamos a definir algunos conceptos previos para poder trabajar con este tema. Entonces, por acá, congruencia de triángulos. ¿A qué le llamamos congruencia de triángulos? Congruencia, como le dije, es sinónimo de igualdad. Dos triángulos serán congruentes si tienen sus mismos lados y sus mismos ángulos. Entonces, por acá yo puedo colocar lo siguiente. Miren, a ver, ¿a qué le llamamos congruencia de triángulos? O cuando dos triángulos son congruentes. Por acá les digo. A ver, dos triángulos. A ver, un momentito. Ahí estamos. Dos triángulos. A ver, vamos a escribir otro color. A ver, por acá. Listo. Por acá lo anoto, eso anoten, ¿eh? Dos triángulos son congruentes si tienen, si tienen sus mismos ángulos, sus mismos ángulos por ahí, sus mismos ángulos, y la misma medida de sus lados, Punto. A eso le llamamos congruencia. Dos triángulos serán congruentes si tienen sus mismos ángulos interiores, obviamente, y si tienen sus mismos lados, ¿ok? Ahí está, completen eso. Dos triángulos son congruentes si tienen sus mismos ángulos y la misma medida de sus lados. Entonces, dos triángulos son congruentes, quiere decir que dos triángulos son iguales. Y si son iguales, deben tener los mismos lados y también los mismos ángulos. A eso le llamamos congruencia, ¿ok? Congruencia de triángulos. Cuando dos triángulos tienen los mismos ángulos interiores y también tienen los mismos lados. ¿Ok? Entonces, pero lo vamos a ver también gráficamente. ¿Cómo identificamos que dos triángulos son congruentes o son iguales? De la siguiente manera. A ver, para ello no es necesario conocer
los tres lados que sean iguales a sus tres ángulos, sino hay casos. Y vamos a ver los casos en un momento. A ver. El primer caso, por acá. Primer caso. ¿Cuál es ese primer caso? El primer caso es cuando tenemos conocidos solamente tres elementos. De repente tengo un conocido, un lado, L, un ángulo, A, y otro lado, L. Lado, ángulo, lado. ¿Cómo lo identificamos, profesor? Atentos, vamos a identificarlo de la siguiente manera. A ver, voy a dibujar acá un par de triangulitos para que puedan ustedes notarlo. Miren, por acá tengo un triangulito. Ahí está. Voy a dibujar un triangulito. Ahí está. Otro más por acá. Otro triangulito. Aquí lo tengo. Tengo por acá el triángulo, de repente, el triángulo ABC. Voy a colocarlo por acá, los vértices, para que puedan ustedes identificarlos. Tengo el triángulo ABC. ABC por acá. Ahí está. ABC, van anotando. Y el triángulo PQR. PQR. Profesor, para que estos dos triángulos sean congruentes o sean iguales, deben tener algo. ¿Qué cosa? Lo que vemos acá, lado, ángulo, lado. ¿Y cómo identificamos eso? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Lo identificamos de la siguiente manera, miren. Por ejemplo, aquí a este lado, a este triangulito, le voy a poner de repente una bolita. ¿Ok? Y acá a este angulito le voy a poner alfa. ¿Listo? Y a este lado le voy a poner una barra. Miren, ahí está. El triángulo ABC, ¿cierto? Para que sea congruente o igual con el triángulo PQR, debe tener lo mismo. ¿Y qué es lo mismo, profesor? También debe tener, ¿qué cosa? Una bolita, ¿cierto? Un ángulo alfa y una barra. Ahí está. Profesor, pero me doy cuenta de algo, porque si ustedes lo observan bien, la bolita es un lado, ¿cierto? L. Alfa es un ángulo, A de ángulo. Y la barra también es un lado. Miren, ¿qué tenemos? Lado, ángulo, lado, ¿cierto? Para que el otro triángulo sea congruente o igual, debe tener lo mismo. La bolita es un lado, alfa es un ángulo y la barra es otro lado. Entonces, ¿qué decimos, profesor? Que los dos triángulos o el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. ¿Cuál es el símbolo de congruencia? Este es el símbolo de congruencia. Aquí una especie de S con dos rayitas. Ajá. El triángulo ABC es congruente, esto significa congruente, con el triángulo PQR. Congruente, como les digo, es sinónimo de igualdad. Tenemos aquí el primer caso, es el caso LAL. Para poder identificar que dos triángulos son iguales o congruentes, debe cumplirse lado, ángulo, lado, LAL. ¿Dónde está el lado? Bolita es lado, alfa es ángulo y barra es lado. Identificamos que tiene L a L y decimos que los dos triángulos son congruentes o iguales. No olviden entonces, sinónimo de congruencia es igualdad. No se olviden, dos triángulos son congruentes o dos triángulos son iguales. Y acá tenemos constatando por un caso, porque para que dos triángulos sean congruentes o iguales, no necesariamente vamos a conocer todos los lados, o sea, los tres lados y los tres ángulos, sino solamente debemos conocer un lado, un ángulo y un lado. O sea, los dos lados que forman ese ángulo conocido para poder identificar que esos dos triángulos son iguales. Así como en el primer caso, también tenemos el segundo caso. Por acá, el segundo caso. ¿Cómo es el segundo caso? Pero para el segundo caso debe cumplirse también otros tres elementos. ¿Cuáles? Aquí va a ser un ángulo, un lado y otro ángulo, o sea, ala. Ángulo, lado, ángulo. Debe verificarse estos tres elementos para decir que los triángulos son congruentes o iguales. Lo vemos acá, mira. Nuevamente voy a dibujar al triangulito ABC
Por acá lo tengo. Y por acá al otro triangulito, PQR. Ahí está. Estos dos triángulos serán congruentes si tienen tres elementos conocidos. ¿Quiénes? Ángulo, lado, ángulo. Para ello voy a colocar los vértices. Vértice A, vértice B, vértice C. Por acá, PQR. PQR. Para que sean los dos triángulos iguales o congruentes, deben tener tres elementos conocidos. ¿Quiénes? Un ángulo, un lado y otro ángulo. Profesor, aquí le voy a poner el ángulo alfa. Por acá le pongo a este lado una barra y acá a este ángulo le coloco otro ángulo, beta. Ahí está, miren. Este triángulo ABC tiene alfa barra beta. Para que el otro triángulo sea congruente o sea igual, debe tener lo mismo. Por acá le pongo de repente alfa, por acá le pongo una barra y por acá le pongo beta. Profesor, pero la posición no interesa. No interesa la posición en que se encuentra. Lo que interesa es que tenga los tres elementos, alfa barra beta. Alfa barra beta. Cuando ustedes identifican que tienen estos tres elementos, que es ángulo, lado, ángulo, porque se van a dar cuenta de que alfa es un ángulo, la barra es un lado y beta es otro ángulo. Y te das cuenta que es ala, mira, ALA, ala. Por el segundo caso, ala, podemos decir que estos dos triángulos son iguales o congruentes. Como les dije, son iguales simplemente cuando identifican ustedes que tienen los mismos elementos, alfa barra beta, alfa barra beta. Profesor, ¿son iguales o congruentes? Por acá también, mira, ve, bolita, alfa, barra, bolita, alfa, barra. Profesor, tiene los mismos tres elementos, entonces son iguales o congruentes. A eso le llamamos congruencia, cuando dos triángulos son iguales. Tercer caso, son tres casos solamente. Tercer caso, a ver, ¿qué me dice el tercer caso? El tercer caso corresponde a L, 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 triple L, todos son lados, ¿está bien? Entonces, para ello, para poder identificar, dibujo mis triangulitos, un par de triángulos para poder identificarlos. Aquí dibujo, ahí está, un triángulo, y por acá dibujo otro más. Aquí lo tenemos. Ahí está. Vamos a colocar, como siempre, los vértices para poder identificarlos. Por acá, vértice A, vértice B, vértice C. Por acá, PQR. PQR. Para que estos dos triángulos sean congruentes o iguales, deben tener lado, 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 o los tres lados iguales. Entonces, observen, aquí a este lado le pongo bolita, aquí a este lado le pongo barrita, y al otro lado le pongo serruchito. Miren, ahí está. Profesor, para que el otro triángulo sea congruente o igual, debe tener lo mismo. Aquí le pongo bolita, aquí le pongo barra y acá le pongo serruchito. Ajá. Profesor, serruchito, serruchito, bolita, bolita, barra, barra. Identificamos que tienen los mismos tres elementos. Y si tienen los mismos tres elementos, podemos decir que esos triángulos son congruentes. Este es el símbolo de congruencia, mira, una S así volteado y dos rayitas del signo igual. Este símbolo significa congruentes, ¿ok? O congruencia. Entonces, profesor, por el tercer caso, lado, bolita es lado, bolita es lado. Barra es lado, barra también es lado. Serruchito es lado, serruchito también es lado. Por eso decimos que triple L, lado, 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 son congruentes los triángulos. ¿Ok, jóvenes? Hasta aquí lo único que hemos hecho es comparar dos triángulos para decir que esos triángulos son congruentes. ¿Y qué significa congruente? Le dije, a ver, ¿qué significa congruentes? De que son Iguales. iguales, muy bien. Dos triángulos son congruentes porque son iguales. Y si son iguales, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también. ¿Okay? En la aplicación lo vamos a ver, vamos a estudiar ahí. Anótenme esto entonces en su cuaderno de apuntes o su página en blanco del libro. Vamos, anoten congruencia de triángulo, la definición y los tres casos de congruencia que se presentan. Van a ver en la aplicación, van a entender de repente un poquito mejor, si todavía no lo han comprendido.
vamos a seguir explicando. ¿Ok? Y no olviden que congruencia simplemente es sinónimo de igualdad. Dos triángulos son congruentes porque tienen los mismos elementos o porque son iguales. ¿Ok? Completen, jóvenes, esos 6 triangulitos, 2 en cada caso, y me confirman, ¿ya? Les doy un tiempito ahí para que puedan completar. Luego vamos a ver de lo que es congruencia, las propiedades. Ahí nos interesa más porque vamos a aplicar las propiedades de congruencia de triángulos al desarrollo de los ejercicios. ¿Está bien? Completen esos 6 triangulitos de congruencia. El caso LAL, lado, ángulo, lado. El segundo caso, el caso ALA, ángulo, lado, ángulo. Y el tercer caso, triple L, lado, lado, lado. ¿Ok? Y con esos 3 elementos, en cada caso, podemos identificar que los triángulos son iguales o congruentes. ¿Ok? Complétenme ahí, hagan su dibujito de esos triangulitos, porque esos son los casos de congruencia, para que ustedes puedan reconocer que 2 triángulos son iguales o congruentes. Ahora, no interesa la posición en que se encuentra el triángulo. Puede estar a la derecha, a la izquierda, arriba, hacia abajo, en diagonal, en vertical. Lo que interesa es que tengan los mismos 3 elementos. O sea que en el primer caso, si tienen lado, ángulo, lado, los dos deben tener lo mismo. O si tienen ángulo, lado, ángulo, los 2 triángulos deben tener lo mismo. Y si tienen los mismos elementos, los mismos 3 elementos, de frente decimos que los 2 triángulos son iguales. ¿Está bien? Listo. A ver, me confirman cuando completan para pasar a las propiedades. Muy bien, Carlos, muy bien, Marifé. A ver, los demás compañeros. A ver, muy bien, ahí veo Jade, muy bien. Sebastián, ¿cómo vamos, Linda Farseque? A ver, los demás. Ángelo, Andrei. Leonardo, ¿cómo vamos, Leonardo? Anótame esos 6 triangulitos. Muy bien, Leonardo. Listo. Entonces, conociendo ya qué significa congruencia de triángulos, porque ya saben ahora, 2 triángulos son congruentes si tienen sus mismos 3 elementos y por lo tanto deben ser iguales. ¿Ok? Entonces, ahora sí, pasamos a la parte de propiedades. A ver, por acá. Aquí está. Congruencia de triángulos. A ver, vamos a bajarlo un poquitito para poder... Listo. Ahí está, congruencia de triángulos. Aquí tenemos los teoremas fundamentales o las propiedades, lo que nos interesa desarrollar ahora. Listo, por acá ya voy borro esos triangulitos. Acá tenemos, ¿qué me dice la primera propiedad? Dice, teoremas fundamentales, teorema de la bisectriz. Ajá, atentos. ¿En qué consiste el teorema de la bisectriz? A ver, para ello, vamos a hacerlo, vamos a construir acá un gráfico, ¿ya? Aquí lo tenemos ya el gráfico, pero vamos a construirlo para que ustedes puedan identificar de dónde sale, ¿cierto?, esa propiedad. Aquí se aplica congruencia de triángulos de la siguiente manera, a ver, pero vamos a graficarlo mejor para que lo entiendan, ¿cierto?, cómo se obtiene esa propiedad. A ver, aquí me dice teorema de la bisectriz. Para ello voy a dibujar acá un ángulo. Miren, tengo por acá un ángulo, aquí está el ángulo, ahí está. Ahí tengo un ángulo. Y de ese ángulo, ustedes saben que un ángulo está formado por 2 rayos que tienen el mismo origen. Ahí está, 2 rayos. Del origen acá el punto O de repente, O. De este rayo o de este ángulo que he trazado, voy a trazarle su bisectriz. A ver, profesor, le trazo su bisectriz. Aquí está, mira, desde O trazo una bisectriz. Si esta es una bisectriz, ustedes se acuerdan que una bisectriz divide un ángulo en 2 partes. ¿En 2 partes? Iguales. Iguales, muy bien. Entonces, profesor, este ángulo, si de repente mide alfa, el de acá también debe ser alfa. Ahí está. Listo, profesor, porque es una bisectriz. Ahora, vamos a colocarle puntitos. Por acá tengo el rayo de repente, ¿cierto? El rayo O sale del centro, O hasta este punto de repente, O A, y por el otro lado tengo OB. ¿Listo? Y trazo la bisectriz de repente OM. Ahí está, la bisectriz OM. Tengo el ángulo y tengo la bisectriz. ¿De dónde sale la propiedad? Atentos. Me dice por acá, si yo de un punto de la bisectriz
voy a buscar un punto cualquiera, aquí un punto de esa bisectriz, trazo perpendiculares hacia los lados del ángulo. ¿Dónde están los lados del ángulo? Si esta es la bisectriz, trazo perpendicular hacia el lado del ángulo. Perpendicular quiere decir que debe formar 90 grados para ambos lados. Aquí está, mira. Trazo, ¿cierto? Segmentos perpendiculares hacia los lados del ángulo. Entonces, ¿qué se obtiene? Si son perpendiculares, deben formar ángulos de 90 grados. Ahí está. Tracé desde este punto, a ver, voy a ponerle el punto P. Desde ese punto P, tracé dos perpendiculares hacia los lados del ángulo. Acá le voy a poner un puntito PT y acá le voy a poner otro puntito PN. Ahí está. Listo. Profesor, si de un punto de la bisectriz tracé perpendiculares hacia los lados, esos segmentos trazados siempre van a ser iguales. O sea, estos dos pedacitos que se han trazado siempre van a ser iguales. No lo olviden, de un punto de la bisectriz trazan perpendiculares hacia los lados del ángulo, estos dos segmentos siempre van a ser iguales. O sea, el segmento PT debe ser igual al segmento PN. Ambos siempre deben ser iguales. Ese es el teorema de la bisectriz, ¿eh? No lo olviden. Ahora, ¿qué más, profesor? ¿Hay algo más? Como ya trazamos las perpendiculares, las distancias que hay entre los lados que se ha formado también deben ser iguales. O sea, OT, le pongo una bolita, debe ser igual a ON. También le pongo una bolita. O sea, por acá, el lado OT debe ser igual también al lado ON. Ahí está. Eso se cumple en el teorema de la bisectriz. No lo olviden, mira, eso se cumple en el teorema de la bisectriz. Si de un punto de la bisectriz trazas perpendiculares hacia los lados, esos dos segmentos trazados son iguales. Y los lados que se han formado en este ángulo también van a ser iguales. Acuérdense de eso solamente, porque lo que van a hacer en un problema es igualar. Porque si me dice que es una bisectriz y trazamos perpendiculares, estos dos pedacitos son iguales. Y lo único que yo tengo que hacer en mi problema, si me da el teorema de la bisectriz, es igualarlos. ¿Está bien? Pero acá lo hemos construido para que ustedes vean cómo se obtiene esa propiedad. Pasamos entonces luego a la segunda propiedad, teorema de la mediatriz. A ver, ¿qué nos dice ese teorema? Pero eso parte de un triángulo. Voy a dibujar por acá un triangulito. Voy a dibujar un triangulito, aquí mismo, para construirlo. Aquí está. Listo, aquí tengo un triangulito. El triangulito ABC de repente. Ahí vas a notarlo al costadito, lo que estoy escribiendo. Triangulito ABC. Aquí está, mira, el triángulo ABC. Listo. ¿Qué me dice el teorema de la mediatriz? El teorema de la mediatriz me dice lo siguiente, de que si por un triángulo yo trazo una mediatriz, ¿qué es una mediatriz, profesor? Una mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de uno de sus lados. Mire, por ejemplo, tengo el triángulo ABC. Del lado AC voy a trazar una recta, pero debe pasar por el punto medio, aproximadamente. Ahí está. Si pasa por el punto medio de uno de sus lados, o sea, del lado AC, trazo por acá una recta. Ahí está, mira, esta recta es la mediatriz. Pero si pasa por el punto medio, estos dos pedacitos siempre van a ser iguales. Pero no solamente debe pasar por el punto medio, sino también debe ser perpendicular. O sea, este segmento debe formar un ángulo de 90 grados. Y esta recta L que hemos trazado es una mediatriz, no lo olviden, es una mediatriz. ¿Y qué se cumple en la mediatriz? Por acá lo noto, mediatriz. A ver, se cumple lo siguiente, de que si trazaste una mediatriz, ahí lo tienes, por el punto medio de uno de sus lados, se cumple de que los lados laterales del triángulo van a ser iguales. ¿Qué lado, profesor? Este lado que vemos por acá, voy a ponerle acá en la intersección, se ubicó un punto de repente N. Este lado que vemos por acá, NC, debe ser igual siempre ¿a quién? Al otro lado. Profesor, ¿cuál otro lado? ¿AB? No, el lado que vamos a trazar acá, mira, ve, el lado que voy a trazar acá, uniendo ¿quién? Uniendo A con N. Ajá, a este lado. A ese lado, profesor, deben ser iguales. Le pongo también su gusanito. Ahí está.
Listo. Dense cuenta, cuando tienen una mediatriz, forman el triángulo del punto de intersección y los segmentos o los lados laterales de este triángulo siempre deben ser iguales. ¿Qué más, profesor? También los ángulos que se oponen, mira, ve. A este gusanito se opone este ángulo, de repente le pongo alfa. ¿Está bien? A este gusanito también por acá debe ser alfa. Ahí está. A ver, les pregunto, vamos a ver si se acuerdan. En este triángulo ANC, ¿cuánto valdría este ángulo que saca afuera, ángulo exterior? ¿Se acuerdan cómo se calculaba un ángulo exterior? A ver. La ¿Cuánto suma valdría? de La los suma dos de ángulos sus ángulos internos. Muy internos. bien, muy bien. ¿Y cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Alfa ¿Pita más pita? No, alfa más alfa, más perdón. Alfa más alfa. ¿Y alfa. cuánto es alfa más alfa? Sería 2 alfa. 2 alfa. Muy bien, se acordaron de la propiedad. Excelente, muy bien. Claro, siempre que tengan una mediatriz así, si quieren calcular el ángulo que está afuera, es la suma de los dos interiores. Alfa más alfa, el de afuera sería 2 alfa. Esto siempre se va a aplicar en el desarrollo de los problemas. Por eso que lo estoy haciendo así pausadamente para que vean cómo se obtiene, ¿cierto?, esa propiedad de la mediatriz y cómo se va a usar. Se dan cuenta que acá se forma un triángulo isósceles, mira, porque tiene dos lados iguales, gusanito, gusanito. A gusanito se pone alfa, al otro gusanito también debe ser alfa. Y el ángulo exterior se calcula sumando los dos interiores. Grafíquenme esa segunda figurita. ¿Ok? Estamos construyendo cómo se obtiene ese teorema. Porque van a ver que cuando lo apliquemos, si Este profe, reconocen la figurita, ¿cierto? De frente van a aplicarlo para poder desarrollar el problema. ¿Ok? Completen, jóvenes, hagan esa figurita, ¿cierto? Miren, aquí en la figurita que tenemos ya está, ¿cierto? Ya está realizado, pero en la construcción de la figura se ve mejor cómo se obtiene ese teorema o esa propiedad. ¿Ok? Listo, jóvenes, completen y me confirman para pasar. Tenemos aquí dos teoremas más para pasar a algunos ejercicios de aplicación que vamos a ver. Luego pasamos al teorema de la base media. Teorema de la base media. Y les explico por qué se le dice base media. También conocido como el teorema de los puntos medios. Lo vamos a ver en un momento. Y todo esto se cumple, el teorema de los puntos medios, se cumple en un triángulo cualquiera, ubicando los puntos medios de los lados laterales. ¿Ok? Me confirman con su reacción para poder continuar. ¿Okay? Hoy vamos así pausadamente para que vean cómo se aplica esos teoremas, ya sea de la bisectriz, muy bien Miguel, de la mediatriz, de la base media o del triángulo rectángulo que lo vemos en un momento. A ver chicos, ¿cómo vamos? ¿Ya? ¿Me dicen para subirlo? Ahí dibujen su triangulito, tal y como está en las figuritas. Listo, muy bien, Morifé. ¿Cómo vamos, Luz? Lenny, ¿cómo vamos? Listo. Seguimos Ya entonces. está, profe. Muy bien, ahora sí, subimos. Ahí está. Aquí tenemos dos teoremas más para ver la aplicación luego. Listo. A ver, borro por acá. Listo. A ver, el teorema de la base media. Aquí esto sale rapidito porque se acuerdan de unos puntos medios. Mira, voy a dibujar un triángulo. Por acá tengo un triángulo. Ahí está. Un triángulo cualquiera. Listo. El triángulo ABC. Vamos a cambiar la letra. PQR. Triángulo PQR. Ahí está. Y en este triángulo PQR, en el lado PQ, voy a ubicar su punto medio del lado PQ. Mira, si ubico su punto medio, aproximadamente por acá. Ahí está, el punto medio. Si este es punto medio, que le voy a poner M, si es punto medio, estos dos pedacitos de acá deben ser iguales, porque M es punto medio. Voy a ubicar del otro lado QR, su punto medio, aproximadamente por acá. Voy a ponerle el punto N y voy a decirle que es punto medio. Si es punto medio, entonces estos dos pedacitos de acá también deben ser iguales, porque es punto medio. Ahora, ¿dónde viene el teorema? Les digo acá, mira, a ver, jóvenes, voy a unir esos dos puntos medios mediante un segmento. Lo uno, esta, mira, a ver, y a este segmento MN que he trazado se le conoce como base media. Ajá. ¿Y en qué consiste el teorema? Mira, esto es fácil, ¿ah? ¿En qué consiste el teorema? Profesor, esta base media que se ha formado, esta base media tiene una relación con la base del triángulo. ¿Cuál es la relación? La relación es de 1 a 2. Atentos. Supongamos que la base media vale 3.
¿cuánto valdría la base del triángulo? La base 6. del triángulo, claro, va a valer el doble. La relación es de 1 a 2. Si acá vale 3, acá vale el doble, 6. 6. Ajá, muy bien. Profesor, ¿y si esa base media vale 8? ¿Cuánto valdría la base del triángulo? Valdría el doble. 10. 16. 6, muy bien. Profesor, de adentro hacia afuera es el doble. ¿Y qué pasa si yo tengo de que la base del triángulo vale 20? La base del triángulo vale 20. ¿Cuánto valdría la base media? 10. 10. Claro, la mitad, muy bien, claro, porque de adentro hacia afuera es el doble y de afuera hacia adentro es la mitad. Claro, muy bien, jóvenes. Eso es lo que se cumple en el teorema de la base media. O sea, yo puedo colocar como formulita esa base media mn, ¿cierto? Esa base media mn es igual a ¿la mitad de quién? De la base del triángulo. La base del triángulo es PR. Ajá, PR entre 2. Así lo podemos trabajar como una formulita o de repente con la relación, ¿se acuerdan? Si acá vale 3, acá vale el doble 6. Si acá vale 8, acá vale el doble 16. Si acá vale 20, hacia adentro vale la mitad 10. Así en la figurita o con la formulita. ¿Está bien? Listo, ese es el teorema de la base media, o también conocido como, aquí dice, mira, también conocido como el teorema de los puntos medios. ¿Está bien? Listo, me paso al siguiente, a la siguiente propiedad, la última propiedad. Aquí también sale en el gráfico solamente, voy a obtener acá, pero esta propiedad, en la propiedad del triángulo rectángulo, debemos tener un triángulo rectángulo primero. Acá voy a dibujar un triángulo rectángulo. Y se acuerdan que un triángulo es rectángulo, ¿por qué? ¿Por qué un triángulo es rectángulo? ¿Se acuerdan? ¿Por qué le decimos a un triángulo que es rectángulo? Porque tiene el ángulo recto. Que tiene Muy bien, un muy ángulo bien. recto de 90 Tiene un grados. ángulo recto. Ahí está. Claro, profesor, muy bien. Por eso le llamamos triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuál es la propiedad aquí? La propiedad es la siguiente. Miren, si de este triángulo rectángulo yo trazo una mediana, profesor, ¿pero qué es una mediana? Una mediana es un segmento que sale de un vértice y cae en el punto medio del lado opuesto. Voy a trazar una mediana desde este punto, desde el vértice 90 grados. Trazo una mediana y la mediana cae en el punto medio. Si cae en el punto medio del lado opuesto, entonces, ¿qué se cumple? Se cumple que esto, si es punto medio, estos dos pedacitos van a ser iguales. Vale. Ajá. Y el teorema de la mediana en el triángulo rectángulo me dice, si yo tracé una mediana, cae en el punto medio, ¿qué se cumple? Estos tres pedacitos van a ser iguales. Aquí también debe valer bolita. Estos tres pedacitos siempre van a ser iguales. Se cumple eso siempre y cuando sea un triángulo rectángulo. Y del triángulo rectángulo sale una mediana, cae en el punto medio, entonces estos tres pedacitos que ustedes ven siempre va a ser igual. Ahora te pregunto algo, si este segmento, esta mediana, vale de repente 7, te pregunto, ¿cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo? ¿Cuánto valdría la hipotenusa de 14. ese triángulo rectángulo? 14. Muy bien, 14. ¿Por qué, profesor? Porque la propiedad me dice de que estos tres pedacitos son iguales. Si acá vale 7, acá también debe ser 7, ¿cierto? Por acá también debe ser 7. Entonces yo les pregunté, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es todo este lado, ¿cierto? Todo esto es la hipotenusa. ¿Y cuánto valdría la hipotenusa? 7 más 7, que nos daría 14. Esta es la propiedad, ¿cierto? Que verifica donde tenemos una mediana en un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Listo, jóvenes, completen hasta ahí. Y ahora sí vamos a ver alguna aplicación. Ya así pausadamente he hecho las propiedades para que ustedes ya vayan grabando cómo se utiliza, cómo se construye esa propiedad. Ahora vamos a ver la aplicación. Completen esos dos triángulos, jóvenes. Complétenlo. Muy bien, muy bien. Muy bien, jóvenes, ahora sí. Muy bien, pasamos a la aplicación de estos teoremas en lo que es congruencia de triángulo. Listo, ahora sí. No da tiempo siquiera para un par de ejercicios para que identifiquen la propiedad correspondiente. ¿Listo? ¿Todos completaron? A ver, Leonardo, Andrei, Adriana, Ángelo, ¿completaron todos? Hay que dibujar Pon el aquí. video en Inducay. Listo, sí, de todas maneras lo voy a subir ahora. A ver, jóvenes, listo, muy bien, ahora sí, perfecto. ¿Ok? Lo subo ahora sí. Ahí está. ¿Cómo aplicamos, profesor, las propiedades? A ver, lo que van a hacer es Vale identificar 45. primero,
identificar la propiedad. Vamos a ver, miren. Profesor, primero, ¿qué debo hacer? Leo lo que me está pidiendo. Calcula X si BM es mediana. Ajá, este segmento BM es una mediana, me dice. Les pregunto, ¿cuál de las 4 formulitas o cuál de los 4 teoremas, ¿cierto? Es el que vamos a aplicar acá. Revisen los 4 teoremas que he escrito. Teorema de la mediana. Muy bien, el teorema de la mediana. Profesor, ¿y qué me dice el teorema de la mediana? Me dice que si yo tracé una mediana, aquí está BM, estos 3 pedacitos van a ser, ¿cómo van a ser? Iguales. O sea, profesor, este segmento también vale puntito. Puntito, acá está puntito negro, lo voy a colocar así, puntito. Los 3 pedacitos, profesor, son iguales. ¿Cierto? Mira, identifiqué la propiedad, ahora ya sé que estos 3 pedacitos son iguales. Pero te pregunto algo, te voy a preguntar algo, miren. Ubícate, el triangulito, ubícate ahí, el triangulito BMC. ¿Qué tipo de triángulo es? Búscalo y dime en la figura BMC, ¿qué tipo de triángulo es? Mira bien, mira bien. El triángulo rectángulo es ABC. ABC, todo es el triángulo rectángulo. Pero BMC, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles, claro. ¿Por qué, profesor? Mira, mira. BMC. Tiene 2 puntitos naranjas. Profesor, tiene 2 lados iguales. Es un triángulo isósceles. Allá, ya lo identifiqué. Y si es un triángulo isósceles, tiene 2 lados iguales, profesor. Y si los 2 lados son iguales, los ángulos que van al frente también deben ser iguales. ¿Se acuerdan? Mira, profesor, a este puntito naranja se opone 36. A este puntito naranja, ¿cuánto se debe oponer también? 36. O sea, este angulito también vale 36. Ajá, ya, profesor, ya lo vi ya. Ya salió, mira, mira esta esquinita. ¿Cuánto vale esta esquinita, este angulito? ¿Cuánto vale todo esto? 90 grados. O sea, yo puedo decir de que X más 36 es igual a ¿cuánto? Al cuadradito que vale 90. Ya lo vi, profesor. X más 36, X más 36 es igual a 90 grados. Muy bien, listo. Ya salió. ¿Cuánto vale X? El 36 está sumando, debe pasar a restar, ¿cierto? X es igual a 90 grados menos 36. ¿Se dan cuenta? Mira, con la propiedad ya tienen todos los datos para poder calcularlo. Restamos y X nos dará 54 grados. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Mira, sale rapidito, sencillo, fácil, siempre y cuando identifiques la propiedad o el teorema. Y aquí hemos visto luego un triángulo isósceles y trasladamos los ángulos. Y luego dije de que X más 36 me da 90 grados, porque ahí el cuadradito vale 90. Desarrollando la ecuación, X nos sale 54. ¿Está bien? Listo. Ahora la segunda, identifiquen qué teorema es. ¿Cuál de los 4 teoremas que les he dado es? El tercero, teorema de la base media. Claro, teorema de la base media o teorema de los puntos medios. Muy bien. Profesor, ¿pero qué me dice este teorema? Me dice que esta base media, aquí está, mira, esta base media, voy a colocarlo acá. Esta base media, X más 1 es la base media, es igual, me dice, ¿a quién? A la mitad. ¿La mitad de quién? ¿La mitad de quién? ¿Se acuerdan? La mitad de la base del triángulo. ¿Y cuánto mide la base del triángulo? 3x menos 3. Muy bien, sería 3x menos 3. Ya, pues acá desarrollamos. Este 2 pasa multiplicando, ¿cierto? Sería 2x más 2 es igual a 3x menos 3. Es igual a 3x menos 3. Desarrollen esa ecuación, que me gane el tiempo. A ver, desarrollen y me dicen cuánto sale esa ecuación, jóvenes. A ver. Ahí desarrollen y me dicen cuánto sale esa ecuación. 2. ¿Cuánto? Sale 5, profe. Ajá, claro, sale 5. Corroboren ahí, ¿eh? Sale 5. Resuelvan esa ecuación y calculen el valor de X. ¿Listo, jóvenes? Sale 5, profe. Muy bien, jóvenes. Ahí nos quedamos. Ya la próxima continuamos con más ejercicios. Ahí solamente hoy hemos reconocido los teoremas y un par de ejercicios para ver la aplicación. La siguiente clase explicamos más. Ok, jóvenes, ahora sí me despido. Me gana el tiempo. Cuídense, muchachos. Hasta la próxima. Saludos a todos. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Nos vemos. Gracias por su atención. Nos vemos, chicos.